¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos comenzando a ver la temporada 2022 del podcast de Temporada de Relámpagos. Y estamos con un invitado especial con el que no estamos presencialmente porque él vive en otra provincia, vive en Tucumán, y es Gustavo Nieto. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Evelyn, ¿cómo estás vos? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy contenta por empezar un año nuevo de este proyecto. Y a pesar de que vivís en Tucumán, en el 2021 tuviste mucha presencia en Buenos Aires, ¿no? Sí, Estuviste seleccionado en el Salón Nacional, en el Centro Cultural Kirchner, con una obra que se llamó Rigor Mortis, así es. que es una intervención sobre figuras de porcelana, Sí, como una especie de mancha negra que va avanzando sobre los personajes como si fuera una sombra. sí, tiene como una cuestión, como un ángulo, ¿no? Como un ángulo recto eh, que simula ser una sombra, que se proyecta sobre el grupo de las figuras de porcelana, digamos. ¿Las figuras las haces vos? No, las figuras las voy coleccionando. Ah, Yo tengo como varias líneas de producción. Una de las líneas de producción que tengo es el trabajo con figuras de porcelana, que por lo general las colecciono y, y nada, y después con el tiempo voy pensando qué hacer, ¿no? Son unas figuras de porcelana que por lo general son antiguas, me interesa como que sean signos de cierta época, ¿no? Que ya pasó, cierta estética que ya pasó, que nos remite mucho a las familias, ¿no? A las abuelas, una cuestión generacional también, de una generación como anterior a la nuestra, que creo que esa identificación se está por perder, ¿no? Porque yo creo que, no sé si las abuelas de ahora coleccionan todavía porcelana, parece que ya, parece que es una obra generacional, digamos, para esta generación nuestra y después me parece que ya va a significar como otra cosa. sí, Bueno, y bueno, entonces, un sí, paréntesis, o sea, sí, coincido con esto de la generación y también recuerdo de cuando yo era chica todavía se usaba en los souvenirs, en las comuniones, 15, te daban unas pequeñas figuritas y hasta eso también ya desapareció, fue reemplazado sí, por otro tipo de totalmente. souvenirs. Entonces, en esta serie de obras que trabajo con porcelana, trato de hacer los montajes que recuerdo que hacía mi abuela o que veía en las casas de amigos que hacían sus abuelas y hago intervenciones sobre esos montajes, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta obra en particular, como una serie eh, de figuritas de porcelana, puestas todas, ¿no? En una sola línea, como alineadas, y mi idea era como que si estuviera atardeciendo sobre esa casa o dentro de esa casa y proyecta esta sombra sobre esas figuras, ¿no? Y, y bueno, me imaginé una especie de escena y tiene una cuestión ahí también vinculada a la muerte. Eh, yo hasta ahora no la pensé en pandemia, la había pensado mucho antes. Sin embargo, como la pude terminar en pandemia y a mí me interesaba que esta composición de alguna manera dé cuenta como una especie del negro como una analogía de la muerte, ¿no? En este caso el negro es como representa la muerte, digamos. Sí, el título Eh, ya da una pista al respecto. sí, sí, sí.
eh, como si fuese la última tarde de esa persona que vivía en esa casa, que había hecho esa instalación. ¿No? Había como una cuestión de alguna manera, como congelar la última vez que esa persona vio esa imagen, ¿no? Una especie como, no sé, la veo medio como escenográfica en ese sentido, como, sí, como escenográfica, como que cuenta una historia, ¿no? Como hasta quizás medio cinematográfica en algún punto la pensé la pieza. Y en otra capa de lectura me interesa como una cuestión formal, digamos, del rigor sobre lo decorativo, ¿no? Esta especie de plano negro que viene a anular esta estética kitsch, camp, ¿no? Que tenían estos montajes de este tipo de, de productos, digamos, las porcelanas. El negro viene como a ponerle rigor a eso, ¿no? A darle una sobriedad, podríamos decir. Y en ese sentido, el ángulo como que equilibra, ¿no? La mitad del montaje es negro y la otra mitad es como es, digamos. Y bueno, todo eso puesto sobre una eh, repisa de acero inoxidable que cuando yo la pensé como una especie de repisa como de estudio, ¿no? Como cuando a un científico, a un doctor o alguien está por estudiar algo, como lo pone en un lugar ascético, digamos, ¿no? Como que no, como un lugar neutro y pulcro y desintoxicado, digamos, como de un montón de cuestiones, y por eso está en la repisa. Una cuestión de estudio sobre esa situación, o reflexión sobre esa situación. Y volviendo, bueno, a la cuestión esta de la muerte, ¿no? Sobre donde se ponen los cadáveres, ¿no? Por lo general es una repisa de acero, ¿no? También como esta cuestión para hacer las autopsias y estas cuestiones vinculadas al material también, lo pensé desde ese lugar. Como que soporta ese cuerpo, la repisa. Vos mencionabas antes que tenías varias vertientes, otra vertiente creo que es una mucho más reflectiva, que quizás podemos como vincularlas con las que está. Ahora tenés una muestra en la Galería Pasto en este momento, que inauguró en noviembre y sigue hasta marzo, ¿verdad? Sí, hasta fines de febrero. Ah, fines de febrero, ok, Sí, no queda un queda mes, tanto. digamos, para verla. Bien, el diálogo se Se llama. llama El Diálogo, sí. Sí, sí. Y está compuesta por unas piezas que me advertiste que cambiaban según la hora del día, que estaba bueno ir más hacia el atardecer, porque se ve en todo su Sí, esplendor, porque son piezas que brillan muchísimo y que tienen que ver con galaxias cercanas a la nuestra. Yo sí, mencionaba antes que eran como reflectivas porque están hechas con lentejuelas, que por ahí si las ves de lejos no te das cuenta, pueden ser algún tipo de glitter, pero al acercarte ves que son lentejuelas que funcionan también como si fueran píxeles que van componiendo la imagen. sí, 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 tal cual. Esta es, bueno, la muestra de Pasto se llama El Diálogo y trabajo con otra línea de producción que la vengo sosteniendo desde 2009, que son lentejuelas engarzadas a clavos. Y esos clavos los voy clavando en una madera como si fuese una impresión y funcionan como píxeles de lentejuelas y empiezan como a formar la imagen, digamos. Eh, las primeras obras que hice con esa técnica eran imágenes, digamos, eran como dibujos, digamos, ¿no? Y yo pensé que, bueno, que, que podía estar haciendo eso siempre. Y no lo quería hacer, entonces quería investigar qué otra cosa me podía dar la técnica sin que sea reproducir imágenes, ¿no? Claro, por ejemplo, Y había una de Massinger, ¿puede ser? además, claro, que es la primera que hice, la segunda en realidad
Y una era, sí, la de Mazinger Z, que era Mazinger sin Koji Kabuto, que era como la persona que lo manejaba el robot, y la obra se llamaba, hacía relación a eso, digamos, ¿no? Al que Mazinger estaba sin Koji Kabuto, esperando a que él venga como para poder tener movimiento de vuelta, ¿no? Eh, y bueno, y ahí decidí ir más a la abstracción, empezar a recortar el marco también, ¿no? Obras que son más geométricas, eh, quizás haciendo una especie de, de acercamiento al perceptismo, pensar cómo funcionaban los diferentes módulos, qué pasaba con el color también, y después empecé a hacer como ya el color puro, tipo unos color fill, que eran rectángulos de solo color, y bueno, para esta muestra volví a la imagen después de casi 10 años, y bueno, lo que conforme a esta exposición son 6 piezas, 5 de las cuales son las galaxias más cercanas al planeta Tierra. Eh, digamos, son las capturas de esas galaxias las que yo represento de alguna manera en las obras. Que volviendo al tema de la imagen, no me interesa representar, no me interesa que la técnica sea de alguna manera científica, digamos, que reproduzca tal cual la galaxia, sino es como mi versión de esa galaxia, ¿no? Lo que quiero decir es que hay como un proceso de abstracción, digamos, también, que no me interesa que la foto sea fiel a la imagen y viceversa, sino me interesa qué es lo que pasa en el medio, ¿no? Qué es lo que queda de esa imagen de referencia y qué es lo que produce esta nueva imagen que yo genero con la técnica. En ese sentido también me parece que por ahí va el sentido de la exposición también. Sacarle una foto a una galaxia me parece un delirio, ¿no? Me parece que es como imposible. ¿Y ya habías Bien. trabajado antes con la temática astronómica? A ver, no, no, tan literalmente no. Eh, si había una relación del material, eh, yo soy muy fan del glam, digamos, sobre todo del glam rock de los 60, de los 70, y la vuelta del glam en los 90, ¿no? Eh, para mí fueron movimientos como muy estéticamente, como muy fundamentales, no solo para mi obra, sino para mi vida. Y bueno, y ahí el glam tiene una relación con lo espacial, ¿no? Con lo extraterrestre, con las estrellas, pero así tan duro, astronómico, es primera vez, digamos. Como tener una referencia de alguna manera científica del, del universo, es como primera vez, siempre era más poético, digamos, más estético. Bueno, David Eh, Bowie, tenemos ahí un gran exponente que tiene un montón de canciones vinculadas al espacio exterior. sí, 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 totalmente. Sí, para mí, sí, Bowie es como, como, como clave, digamos. Soy como fan. Eh, ¿Y ahora por eh, qué elegiste este tema? ¿Cómo? ¿Por qué elegiste este tema ahora? ¿Por esta asociación con el estilo musical que te gusta? Ah, voy a decir la exposición. Sí, ¿de dónde vino? La exposición en realidad, esto que te digo del glam, yo creo que está más vinculado a la técnica, ¿no? Es como, si bien cuando yo digo esto me dicen, no, pero sí es evidente, son lentejuelas. Pero bueno, una cuestión generacional también, yo creo que esta lectura la hacen personas de cierta generación a vincular las lentejuelas con el glam, eh, y con todo ese movimiento, ¿no? Y todo ese imaginario que genera el glam. Bueno, que en Latinoamérica también, ¿no? Me parece que no sé, para mí este Virus es una banda glam, ¿no? Tiene como un componente fuerte del glam, y bueno, también me parecen referentes como fundamentales para mí, y,
Y bueno, me dicen que se ve como en el material, yo creo que no sé, creo no creo que sea tan evidente. Pero particularmente en esta exposición está basada en un escrito de Galileo Galilei que del año 1600, creo, a ver si lo voy a buscar bien, eh, donde Galileo lo que hace es escribir de alguna manera para difundir su visión sobre el universo que se contraponía a la que tenía en ese momento, ¿no? Y la única manera en que lo podía hacer era a través como de un texto, y es como una conversación que tiene con un amigo donde explica su teoría sobre el universo. Eh, y por eso se llama el diálogo, la, la exposición. Por este diálogo de Galileo con el Con amigo. su amigo, sí, y hay una tercera persona también eh, en este escrito que la verdad que es fundamental, a mí me gustó leerlo. Me encontré primero con el texto y después me surgió la idea de la exposición. Eh, que es algo que no me suele pasar, y después cuando la exposición me vino como una especie de visión, ¿no? Yo cuando pensé en la muestra ya se me vino como el montaje, las obras, la ubicación, y, y fue muy extraño, fue como una especie de visión. Eh, Leí el texto y después como que me vino todo y bueno, y dije, bueno, lo tengo que hacer. Es una muestra. Por eso no tiene curaduría la exposición, porque yo la pensé como, ya tenía todo, digamos. O sea, para mí como que la muestra es como una sola obra, de alguna manera, donde ya sabía el montaje, Claro, la como ubicación, funciona la como iluminación, y, y sí, para mí es como una especie de como una sola obra. Y ¿Y cuánto tardaste en hacer cada una de estas piezas? Porque son de gran formato y me imagino un trabajo muy artesanal para poner cada una de estas lentejuelas. sí, fue ¿Cuánto un te proceso, demora cada una de estas obras? y yo estuve trabajando en esta muestra como 4 años, quizás, no continuo, ¿no? Fui como parando, hice algunas piezas al principio, paré un tiempo, y después retomé, porque también necesitaba buscar el lugar, como me parecía importante para poder terminar las piezas, saber tener el lugar, digamos, ¿no? Y cuando la Gale Pasto se muda a esta nueva ubicación que tiene, nada, me pareció el lugar como ideal. Eh, Así que ese último proceso lo hice como todo el año pasado, digamos. A ver, claro, sí. Bueno, trabajo en mi taller con un grupo de asistentes también, que no están todo el tiempo trabajando, sino como que según las circunstancias se activa como el, el equipo, digamos. Y asistentes también me ayudaron a hacer el proceso previo, que es engarzar las lentejuelas a cada clavo y fijarlas para que no se salgan. Eso lo hago previo, digamos, a la técnica de empezar a clavar, ¿no? Como, de una manera, preparar la paleta. Como tengo que preparar el color para después poder empezar a pintar. Y esa preparada del color es engarzar el color de la lentejuela al clavo, digamos, ¿no? Y, y bueno, y ahí la madera la pinto de negro y se hace una retícula de 1 centímetro por 1 centímetro, que eso también se lo tiene que trazar a mano, porque depende mucho del formato de la madera, ¿no? Que está cortada, del soporte.
y bueno, por eso se tiene que hacer a mano. Después de esa cuadrícula me sirve para, en cada intersección de una línea horizontal y otra vertical, va clavado un clavo. Y ahí se empieza como a imprimir. Ese sería como el proceso. Pero bueno, nada, me llevó así 4 años, 3 años con él, hacer esta pieza, Sí, esta muestra. se nota que es un proceso muy artesanal y que te debes haber demorado bastante. Y además de estas piezas vinculadas a estas galaxias próximas a la Vía Láctea, hay otra obra con una frase bien potente que dice, ¿te acordás de nuestro pacto de morir juntos? ¿De dónde sale esa Esa, bueno, tengo que volver un poco frase? Me hizo recordar otra obra también. ¿A cuál obra? A otra que tiene un título así de golpe bajo, que es el sillón para llorar. Ah, bien, que ahí ya está el título, digamos. Bueno, la sexta obra, que es es una tela ya de lentejuelas, digamos, lentejuelones, por ahí se vincula con otra línea de obra que venía trabajando, que son espejos grabados, que por lo general tienen una frase, Sí. un texto, es un backlight y el texto se ilumina con la luz que está dentro de ese backlight. Entonces el espejo, el espectador se ve reflejado en el texto literalmente. Entonces, bueno, de ahí viene un poco la resolución de esa pieza en particular. De sumar esas dos líneas de trabajo que convivan en una sola, que está el texto sobre las lentejuelas. Y el sentido de la frase viene del texto de Galileo, que te contaba el diálogo, que le da nombre a la muestra, que es de 1632, ya pasó bastante tiempo. A mí cuando leí esto y conocí la historia de este texto, bueno, luego Galileo es asesinado, ¿no? Por de decisión y por haber construido su visión particular del mundo, que en realidad era la real, la verdadera, ¿no? No del mundo, sino del universo. Pero opuesta a la visión del universo que se tenía en el mundo en ese momento, me fascinaba la capacidad de él de, solo contemplando con las herramientas no técnicas de ese momento, poder llegar a una conclusión tan trascendental para la humanidad. Dimensionar el universo y encima acertarlo, ¿no? Como que estar en lo correcto. Pero más allá de lo científico y todas estas cuestiones, me interesaba la obsesión de él con el universo. Lo apasionado que tenés que estar con algo para poder llegar a esa conclusión, apasionado en el sentido de observarlo, ¿no? De tener que estudiarlo tanto, observarlo tanto para llegar como a esas conclusiones. Esa pasión, ese deseo, ¿no? Por esa imagen que es totalmente inaccesible en el sentido que no se puede viajar hacia ahí, sino algo que lo ves desde un lugar específico, que es el lugar de los seres humanos, ¿no? En la Tierra, que en realidad es verlo desde acá, contemplarlo de alguna manera, sabiendo que nunca va a ser accesible materialmente a nosotros, ¿no? Por lo menos hasta ahora. Y bueno, ese deseo me pareció como maravilloso. Entonces yo pensé en buscar una analogía en mí, bueno, las personas que no somos tan geniales, digamos, para cambiar la historia de la humanidad. Entonces pensé, bueno, que hay una relación, planteé una analogía de esa obsesión de él con el universo con el amor, digamos. Cuando uno está enamorado y uno empieza a construir, ¿no? Esa mirada sobre el otro ser amado, digamos.
Entonces, bueno, esta frase en realidad se refiere al pacto amoroso que hacen dos personas, ¿no? Pongamos el nombre de personas, o dos entidades, de dejar de existir al mismo tiempo, ¿no? Esta cuestión también como muy romántica, digamos, de la muerte en el pacto amoroso. Pensarlas, también me vengo cuestionando, pero bueno, en realidad esta muestra no tiene que ver con eso, con cierta dimensión binaria de las parejas, eh, que me parece que también la pregunta va por ahí, no en una primera capa de sentido, pero sí después como hay ya la pregunta cuando si vos le preguntás a alguien si se acuerda de un pacto de muerte es porque se olvidó, digamos, ¿no? O hay una inseguridad en una de las personas en hacer esa pregunta. Parece que también hay algo ahí de trágico, digamos, de imposibilidad, ¿no? De esa relación. Hay una crítica como soslayada del amor pensado entre dos personas, ¿no? Para mí. Eso sé que no se ve en la muestra, pero son cuestiones que las pensé a la hora de hacer esa pieza. Y que en realidad viene un poco de repensar la idea del amor y despojarla de ciertas cuestiones binarias y patriarcales, ¿no? Vinculadas a la pertenencia de una persona con la otra, que viene muy vinculado a la heteronorma también de cómo se construye una pareja y una familia. Empezar a pensar el formato de la pareja como el único formato de amor, ¿no? Romántico. A mí me parece como, interesante empezar a desarmar eso. Pero bueno, volviendo a Galileo, en esta relación también, y saliendo un poco de la analogía de lo romántico, esta relación del hombre y del universo, ¿no? Esta relación imposible, digamos. Imposible porque por la escala, por empezar, no hay una escala, no lo contiene, digamos, no es humana. Es imposible pensarse en términos visuales y formales como hombres en comparación al universo. O sea, es totalmente como un delirio, ¿no? Como, no existimos, digamos, no, es imposible, es una relación imposible. Y bueno, por eso me parece maravilloso también. Sin embargo, es imposible, pero es fascinante y nada, y a los hombres siempre, a los hombres hablo de la especie humana, ¿no? Nos va a fascinar y me parece que es como una especie en todos los sentidos, ¿no? No solo el científico, sino en el estético, en poético, en toda esa carga que tiene el universo. Entonces, bueno, la pregunta iba también como a esa relación que tiene el ser humano con el universo, digamos, ¿no? Esta especie de abismo, ¿no? Cuando a mí me pasa, me pongo a pensar en eso, como que me da como una sensación como de abismo, como de sensación Sí, una escala que es muy difícil de imaginar. sí, Es imposible. sí, 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 sí. Entonces, bueno, la muestra va por ahí, digamos. Se llama El diálogo porque hace referencia a este escrito de Galileo y plantea esa analogía con el amor romántico, digamos. Por eso pensé que también está al final, cuando vas a la muestra, hay también una circulación, digamos, en la exposición, que mi idea es que vayas viendo cada una de las galaxias y al final te encontrés con esta pieza, digamos, que en realidad está de espaldas al espectador, o sea, de espaldas al ingreso en la sala. Vos cuando ingresás a la sala solo ves un panel negro que sostiene la obra, que tiene las mismas dimensiones que la obra, un módulo negro que se sostiene por sí mismo, ¿no? No es una pared, digamos, es como una entidad. Eso también me parecía a mí como fundamental del montaje.
que no sea una pared y que esa obra se sostenga a sí misma, que esté como parada en la sala. Entonces el espectador ve ese módulo negro, ve las galazas y al final se encuentra con la frase, digamos, que es la última pieza. Y esas Bueno, piezas esas sí, piezas que decime. mencionabas antes con frases sobre los espejos y los backlights creo que fueron las primeras que vi tuyas. Probablemente en el premio Bragg, no me acuerdo si Sí, antes, pero sí tengo muy presente esas. Bueno, en la última edición de Arteba también participaste con alguna de estas sí. piezas que son como frases tomadas de diarios. ¿De dónde salen exactamente? ¿O La, son inventadas por la, vos? no, 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 me gusta escribir, pero no suelo escribir para las obras. Eh, por lo general, así como colecciono las figuras de porcelana, voy como coleccionando también, entre comillas, como fragmentos o textos que me parecen interesantes, digamos. Pero no interesantes, quizá un poco más que interesantes, como que en algún momento me fascinan también por su contenido, o porque me parecen graciosos, o me parecen significativos, digamos, sobre todo para mí en ese momento. Entonces, ese texto los voy como de alguna manera coleccionando, que no son muchos, me cuesta un montón encontrar ese tipo de textos. Y, y esta serie de obras, lo que hago fue grabar, digamos, en el espejo estas frases que voy de alguna manera coleccionando. Eh, que no son muchas obras, la obra del Braque para mí también es una sola, eran 11 backlights, pero para mí es como una sola obra, y las dos anteriores, una estuvo en la exposición que hice en la galería en 2016, y la anterior en una feria que se hacía en Buenos Aires, que se llamaba Junta, que lo organizaban galerías jóvenes, que tuvo creo que dos ediciones. Eh, Cuento esto de las circunstancias de las obras porque las adquirieron como coleccionistas muy queridos por mí, y las obras llegaron como a un lugar y pasó como algo muy hermoso con esas piezas que se volvieron como protagonistas de esos lugares de alguna manera. Eh, que es lo que a mí me interesa con este tipo de obras. Para mí usar el espejo tiene que ver con, con que la obra refleje el lugar donde está todo el tiempo, ¿no? Como una cuestión, me parece importante, de la obra, que es por lo que empiezo a usar el espejo. Y otra cosa es que vaya enchufada. Si bien la iluminación es de LED, pero a mí no me interesa resolverlo con pilas, sino para mí el enchufe es un signo, digamos, ¿no? Que la obra necesita la energía del lugar donde está para poder iluminarse. Entonces hay una relación con el lugar donde están esas piezas que me parece importante. Y bueno, ¿qué pasa con esa frase cuando está en este nuevo lugar, que ya no es ni mi taller ni el lugar de exposición, sino de la persona que la adquirió? En este caso, la primera la adquirieron Joaquín y Abel, y está, no sé si seguirá estando, pero estuvo mucho tiempo en su living, en el living donde ellos viven, y, y nada, lo que pasó con esa obra fue muy hermoso. Bueno, para mí, yo los quiero mucho, entonces también me parece que hay como un vínculo fuerte entre la obra y quien la tiene. Bueno, lo mismo pasó con Amalia, que fue la que compró Amalia Modeo, que fue la que compró la segunda pieza, que también estuvo en, en su living de Libertador, y también pasaron cosas como muy hermosas con esa pieza. Eh, Bueno, no, te podría contar sobre cada pieza, pero ya se va a hacer muy largo, me parece. Vuelvo a lo del premio Bragg. Sí. El premio Bragg era, yo soy como fan de Ernesto Guevara, del Che. Así como para mí Bowie es un referente, Ernesto Guevara también. Personas como muy, muy,
que me influenciaron mucho por diversas cuestiones, ¿no? Pero en esto, el Che Guevara me interesa mucho pensarlo desde la estética, digamos, desde la imagen, y el desafío era trabajar con él, de alguna manera plantear un retrato, pero sin usar la imagen. Entonces lo que hice fue volverse un texto hermosísimo, hermosísimo que escribe él, que es el diario del Che en Bolivia, que es el diario que escribe antes de ser asesinado, y empieza a hacer un relato de lo que él pasa todos los días hasta que muere, ¿no? A mí me parece como un texto fundamental también, volviendo a esto de lo de Galileo, ¿no? Me parece como un texto maravilloso, no solo en el sentido político, sino también en el poético. Pensar también la dimensión poética de la política, la dimensión poética de la militancia en esos momentos, eh, sobre todo este deseo, ¿no? Esta utopía de que otro mundo puede ser posible y dar la vida en eso. Son cosas, bueno, que me parecen como muy, muy hermosas de ese texto, y lo que hice fue extraer ciertas partes del diario del Che en Bolivia, grabarlo sobre estos espejos y hacer una especie de composición, como si esos pensamientos estuviesen flotando en la pared. Tenían los datos de la altura y el día en que fueron escritos, y bueno, eso era la obra. Había cuestión de la iluminación, que tenía una sutil, que no sé si se activó todo el tiempo, pero en la iluminación es como que se encendía y se apagaba como muy lentamente, que para mí la idea de eso era como que la iluminación genera una especie de respiración del texto, y, y da esta sensación como que el texto sigue vivo, ¿no? Que también es una de las hipótesis, digamos, de esa pieza, que es si este texto sigue significando lo que significa, ¿no? Si el Che vive realmente, y si vive, ¿dónde está? ¿No? Que ahí el espejo es fundamental porque nos estamos reflejando sobre ese texto. Entonces me parece que hay una dimensión política que me interesaba mucho, digamos, sobre todo el lugar donde se expuso. El museo, el marco del premio también me pareció como el momento ideal, el momento político también de la Argentina en ese momento. Me pareció como que era otra vez, ¿no?, el momento y el lugar ideal para concretar el proyecto. Sí, es una pieza muy difícil de olvidar, es muy impactante. Y para ir cerrando, vos no solamente te dedicas al arte desde la producción, también estás bastante vinculado con el área de la gestión, ¿no? Yo no sé si es una impresión mía, pero yo siempre tengo la sensación de que en Tucumán hay como una disolución de roles más fuerte que en otras provincias, como que es bastante frecuente que sean los artistas los que se ponen también en el rol de la gestión o incluso en el rol de galeristas. Me da esa impresión de que tienen que tienen un perfil como muy amplio. Nunca se restringe solo a la producción. Me parece bastante evidente y fuerte. Sí, sí, podríamos decir que es una característica del arte de Tucumán, podríamos decir. ¿Y ahora estás involucrado en algún proyecto? Sí, sí, sí. Bueno, yo me considero artista gestor, digamos, no esta artista barra gestor, que es como, justo está el perrito. ¿Se escucha el perrito? Sí. Nada, me considero artista gestor, digamos. Veo la gestión y la producción artística como lo mismo. Yo cuando decido ser artista, también decido de alguna manera ser gestor. No si tan
tan consciente, digamos, fui como algo que se fue desarrollando. Pero sí era consciente de las problemáticas del sistema del arte en las provincias, que es algo que sucede en realidad en todas las provincias del país. Y después cuando me integré más, bueno, y hacer consciente de esas problemáticas y querer ser artista es como que de alguna manera van, por lo menos en Tucumán, van de la mano, ¿no? Como que sabes que si te querés dedicar a las artes visuales en la provincia tenés un campo de trabajo muy complejo y que de alguna manera tenés que eh, integrarte a ese campo, digamos, ¿no? Haciendo mucho más que solo la producción artística, la obra, digamos, formal. Y, y bueno, y es así que empecé como a pensar proyectos de gestión los, con otros colegas y amigos y compañeros de ese momento. Eh, fundamos 3 proyectos que para mí son como fundamentales para mí, ¿no? No sé si para la escena, pero por lo menos para mi vida sí. Eh, Uno fue la Cooperativa de Jóvenes Artistas de Tucumán, que la idea era reflexionar sobre la dimensión como trabajador del artista, qué derechos y obligaciones tenía en ese momento, que fue en el 2009, 2008, 2010, no recuerdo exactamente el, el año. Fue un proceso también, ¿no? Porque es como muy raro. Eh, bueno, cuando inician los proyectos sí, pero cuando se terminan es como difícil de poner una fecha exacta. Me parece que según el proyecto tienen como una onda expansiva, ¿no? Que muchos por ahí nunca se terminan, digamos. Eh, entonces, reflexionaba sobre esas cuestiones vinculadas al derecho del artista como trabajador y pensarlo dentro de las instituciones de las provincias, ¿no? Como la facultad, el museo y otras instituciones, digamos, con las que trabajamos. En ese grupo estaba Gabriel Chaile, por ejemplo, Andrea Fernández, ¿no? De alguna manera Bruno Giuliano, y de alguna manera seguimos conectados, seguimos trabajando en eso, pero ya desde otros lugares, ¿no? El segundo proyecto se llamaba Espacio Cripta, que era un proyecto de exposición de arte contemporáneo en el subterráneo de una iglesia, digamos, católica. Abajo de la iglesia estaba este espacio que se llamaba Espacio Cripta, que estaba como en ruinas, fue de alguna manera rehabilitado y tenía la arquitectura de un templo, ¿no? Y bueno, hicimos como varias exposiciones, varias actividades en ese lugar, donde salió como fundamental trabajar lo curatorial, digamos que en ese momento en Tucumán no estaba muy desarrollado, ¿no? La curaduría y pensar proyectos expositivos desde la curaduría. Eh, y, y bueno, pensar también la relación de arte contemporáneo e iglesia, también nos interesaba como eje de trabajo del proyecto. Y el tercer proyecto estaba vinculado al mercado, se llamaba Rusia Galería, que la idea fue pensar el formato, ¿no? De una galería o diseñar en la práctica misma el formato de una galería en Tucumán. ¿Cómo sería una galería de arte sin mercado de arte y con las circunstancias particulares que tenía la escena de Tucumán en ese momento, ¿no? Nos definimos como, hablo presente porque me parece que tienen todavía, está la web también si les interesa, si te interesa podés buscar, ahí está toda la historia y lo que hicimos con Rusia. Nada, nos llamamos la Galería Travesti, había una cuestión eh, era en un barrio de Tucumán y la, la idea, digamos, del proyecto del espacio sobre todo era travestir el espacio para que esa casa sea una galería. Y en esa indefinición surge este nuevo género galerístico y mantenerlo, ¿no? Y sostenerlo también, militarlo de alguna manera, ¿no? Al proyecto.
Y todo eso derivó en una fundación que se llama FAT, Fundación para el Arte Contemporáneo de Tucumán, del que soy presidente, y, y la idea es darle un marco formal a todo ese proyecto de gestión eh, para trabajar, ¿no?, de una manera como con una estructura más definida y después en el futuro poder delegar esos proyectos a otras generaciones. Que me parece como fundamental también que estos proyectos no se terminen, sino que de alguna manera, formalmente, ¿no? O sea, como que otras generaciones los puedan seguir, los puedan heredar y seguir trabajando, haciéndolos evolucionar. Por ahora el proyecto tenemos muchos, la fundación tiene muchos proyectos, tiene muchas áreas de trabajo, hay mucho por hacer, pero estamos tratando de atravesar la pandemia, enfocarnos sobre todo en la búsqueda de un espacio físico, de un nuevo espacio físico, y hasta eso estamos trabajando en lo que sería la investigación y el desarrollo de proyectos que tienen que ver con la investigación del arte contemporáneo de la provincia. Bueno, muchas gracias por este panorama. Es una escena súper rica la de Tucumán, realmente. Es Sí, la verdad que sí, yo, esto que te pionera del decía arte al principio, contemporáneo. sí, como siempre me estuve como involucrado con proyectos de gestión acá, entonces que fue una decisión también y eso me retiene en el lugar, eh, pero con alegría lo digo, ¿no? No como una especie de condena, sino como me dicen, ¿por qué no te vas a vivir a Buenos Aires? ¿Por qué no te vas a vivir a otro lado? Y, y porque nada, siento que tengo algo que hacer acá todavía. Y bueno, esto no pasa solo en Tucumán, ¿no? Parece que la escena, si hay una escena, se habló mucho todo este tiempo de la escena federal, ¿no? Pensar en una escena federal de las artes visuales y me parece que esa escena existe hace un montón, eh, que son estos proyectos de gestión que suceden en las diferentes regiones del país y en las diferentes provincias, ¿no? Que están sucediendo estos proyectos desde el año 2000. Y también hay una especie de renovación generacional de estos proyectos y nada, me parece hermoso cuando decís artista gestor, conocer los otros proyectos, conocer los otros compañeros y dimensionar como ese mapa del arte federal que la verdad es muy hermoso. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo por haber charlado conmigo esta tarde. Todavía queda un mes entonces, prácticamente, para ir a visitar la Queda un muestra mes. en Pasto, ahí en el frente del Parque Lezama, en el límite entre San Telmo y La Boca. Así es, hermoso el lugar. Muy lindo, sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Les Bueno, invitamos a gracias a todos a vos, pasar Evelyn, por un la placer. galería. Sí, muchas gracias.